Bienvenidos, viajeros del tiempo y el conocimiento, a El Susurro de los Siglos. Si alguna vez tu mente se ha perdido en la fascinación de los enigmas históricos, si te has preguntado sobre aquellos tesoros del saber que la humanidad perdió en el torbellino de las eras, entonces estás a punto de emprender un viaje sin igual. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte llevar por la voz del pasado, mientras nos adentramos en la leyenda de un lugar que fue, para su tiempo, el corazón palpitante del intelecto humano, la gran biblioteca de Alejandría. Puedes sentir el suave aroma de los papiros antiguos, el murmullo de voces eruditas y el brillo de lámparas de aceite iluminando miles y miles de rollos que contenían la suma del conocimiento mundial. Imagina un faro no solo de luz, sino de sabiduría, erigido en una ciudad cosmopolita a orillas del Mediterráneo. Esta no es solo la historia de un edificio o de una colección de libros, es la crónica de una ambición ilimitada, la de reunir cada texto, cada pensamiento, cada descubrimiento que la mente humana había concebido. Fue el epicentro de la ciencia, la filosofía y la cultura, un sueño tangible de una humanidad que ansiaba comprender el universo. Pero, ¿qué ocurrió con este coloso del saber? ¿Cómo pudo un tesoro tan invaluable, el guardián de la sabiduría antigua, desvanecerse en las brumas del tiempo? Esta no es una simple narración, es una meditación sobre la fragilidad del conocimiento y el impacto devastador de su pérdida. Te sumergiremos en su glorioso apogeo, conoceremos a las mentes brillantes que la habitaron y finalmente intentaremos desentrañar el misterio de su desaparición, una catástrofe que cambió para siempre el curso de la historia. Mientras las suaves palabras se deslizan en tu mente, te invitamos a que tu espíritu se una al susurro de los siglos y se pierda en la grandiosidad y el enigma de la gran biblioteca de Alejandría. Acomódate, respira hondo y déjate llevar, porque el velo sobre su destino está a punto de levantarse. Antes de que los estantes de la gran biblioteca de Alejandría se alzaran hacia el cielo, repletos de pergaminos y papiros, hubo una ciudad, y antes de la ciudad hubo un sueño nacido en la mente febril de un hombre, cuyo nombre resonaría por los siglos, tan vasto como los imperios que forjó, Alejandro Magno. Puedes sentir la brisa del desierto, que en el año 331 antes de nuestra era, llevó consigo el aliento de una nueva era para Egipto. Capítulo 1. La semilla de una visión. Alejandro Magno y el nacimiento de una ciudad. Fue en ese año, tras conquistar el vasto imperio persa y consolidar su dominio sobre Oriente, que Alejandro, el joven rey de Macedonia y un genio militar sin par, llegó a las antiguas tierras de Egipto. El país que había sufrido bajo el yugo persa, recibió a Alejandro no como un invasor, sino como un libertador, un faraón ungido por los dioses para restaurar la gloria de Kemet. En el oasis de Siwa, el oráculo de Amón lo confirmó como hijo de la deidad, sellando su destino y otorgándole una legitimidad divina. La visión de Alejandro no era la de una fortaleza militar o un mero puesto comercial. Él concibió una ciudad que sería un puente entre Oriente y Occidente, un centro de cultura, comercio y crucialmente de conocimiento. Quería una metrópolis que reflejara la grandeza de su propio imperio, un faro de la civilización helenística que unificara el saber griego con la antigua sabiduría oriental. Se cuenta que al trazar el plan de la ciudad con harina en el suelo, las aves llegaron y se comieron las marcas, lo que algunos interpretaron como un mal presagio, pero otros, más optimistas, como una señal de que la ciudad alimentaría incontables generaciones. El diseño de la ciudad fue encomendado a Dinócrates de Rodas, un arquitecto griego. La ciudad fue planificada con una precisión geométrica, siguiendo un trazado hipodámico de calles perpendiculares, lo que facilitaría la navegación y el desarrollo urbano. Se construyeron grandes avenidas, mercados, gimnasios y templos. Su ubicación era estratégica. El puerto de Alejandría, protegido por la isla de Faros, se convertiría en uno de los más importantes del Mediterráneo, facilitando el comercio y el intercambio cultural con el resto del mundo helenístico y más allá. Pero Alejandro no era solo un conquistador, era un visionario. Su mente, entrenada por el mismísimo Aristóteles, no solo pensaba en batallas y conquistas, sino en la organización y el progreso de los territorios que subyugaba. Durante su estancia en Egipto, mientras planeaba su siguiente avance hacia el este, su mirada se posó en un lugar estratégico,
en la costa mediterránea, cerca de un pequeño poblado de pescadores llamado Racotis, entre el lago Mareotis y el mar. Este era el lugar perfecto. Fue bajo el ingenio y la ambición de Ptolomeo I que la visión de Alejandro para Alejandría no solo se hizo realidad, sino que superó todas las expectativas. Ptolomeo no solo continuó con el desarrollo urbano de la ciudad, sino que la transformó en la capital cultural e intelectual del mundo conocido. Comprendió que el verdadero poder residía no solo en el dominio militar, sino en el dominio del saber. Alejandría, con su ubicación privilegiada, su vibrante atmósfera cosmopolita y el mecenazgo de sus nuevos gobernantes, estaba destinada a convertirse en el crisol donde se fusionaría el legado de Occidente y la inmensa herencia de Oriente. La ciudad bulliciosa, con sus gentes de todas las razas y culturas, sus templos egipcios y griegos, sus barrios de comerciantes y sus foros de debate, era ya un faro por sí misma. Pero Ptolomeo, impulsado por una ambición que rivalizaba con la de Alejandro, concibió algo aún más grandioso, una institución que albergaría la totalidad del conocimiento humano, un lugar donde los sabios de todas las naciones podrían converger, estudiar e innovar. Esa visión, que comenzó con un trazado en la arena, pronto tomaría la forma de un coloso de la erudición, la gran biblioteca de Alejandría. La ciudad había nacido de un sueño. Ahora en su corazón se gestaba otro sueño, uno de sapiencia infinita. Alejandría creció con una velocidad asombrosa, aunque Alejandro no viviría para ver su ciudad plenamente desarrollada. Murió poco después en Babilonia, en el año 323 antes de nuestra era. La semilla de su visión ya estaba sembrada. Tras su muerte, su vasto imperio se dividió entre sus generales, los diádocos. Egipto cayó en manos de Ptolomeo I, Sóter, quien fundaría la dinastía tolemaica, una línea de faraones griegos que gobernaría Egipto durante casi 3 siglos, hasta el suicidio de Cleopatra. Capítulo 2. Ptolomeo I y el sueño de un sapiencia universal. Ptolomeo I no era solo un guerrero, era un hombre de cultura, un mecenas de las artes y las ciencias, y un ávido coleccionador. Había comprendido, quizás como ningún otro monarca antes que él, que el poder de un imperio no solo residía en sus ejércitos o en sus riquezas, sino en el control del conocimiento. Establecer un centro de aprendizaje supremo no solo le daría prestigio a su dinastía, sino que atraería a las mentes más brillantes de su tiempo, consolidando la influencia de Egipto y específicamente de Alejandría, como la nueva Atenas del mundo helenístico. Con la ciudad de Alejandría alzándose majestuosamente a orillas del Mediterráneo, la visión de Alejandro Magno comenzó a tomar una forma aún más audaz, no solo en sus cimientos de piedra, sino en los anhelos de conocimiento. Fue Ptolomeo Sóter, el astuto general que heredó Egipto tras la muerte de Alejandro, quien transformaría una incipiente urbe en el centro intelectual del mundo antiguo, impulsado por una ambición que iba más allá del dominio territorial, la de poseer y organizar todo el saber conocido. Puede sentir la fiebre de la erudición que comenzó a gestarse en las mentes de los primeros Ptolomeos, una búsqueda incansable que cambiaría el curso del intelecto humano. El sueño de la gran biblioteca no nació de la noche a la mañana. Fue un proyecto gradual, una obsesión que creció con cada pergamino adquirido, con cada erudito atraído a la corte alejandrina. Se dice que Demetrio de Falero, un político y filósofo ateniense exiliado, fue el principal arquitecto intelectual de esta visión. Él habría convencido a Ptolomeo de la necesidad de construir una biblioteca que rivalizara y superara a todas las demás. Un lugar donde cada obra escrita, de cada cultura y en cada idioma, pudiera ser coleccionada, estudiada y preservada. La construcción de este complejo fue un proyecto faraónico, digno de los antiguos constructores de pirámides, aunque con un propósito diferente. Se levantaron amplios salones de lectura, espacios para la discusión filosófica, observatorios astronómicos, laboratorios de anatomía y jardines botánicos. Pero el corazón de todo era la colección de rollos. La ambición de Ptolomeo era clara: adquirir todo el conocimiento escrito del mundo. Este no era un objetivo pequeño ni sencillo. Requería una política de adquisición agresiva y sin precedentes. Así, a principios del siglo III antes de nuestra era,
Ptolomeo I dio los primeros pasos para la creación del museo y la Biblioteca de Alejandría. Es importante entender que la biblioteca no era una entidad aislada, formaba parte integral de un complejo más grande, el Museo Maushad, o Templo de las Musas, un instituto de investigación que combinaba características de una universidad moderna, un centro de investigación y una academia de artes. El museo era el cerebro, la biblioteca su vasta memoria. El mecenazgo real fue crucial. Los Ptolomeos no solo financiaron la construcción y la adquisición de textos, también atrajeron a los eruditos más brillantes del mundo helenístico. Les ofrecieron salarios generosos, alojamiento, comida y, lo más valioso, el acceso ilimitado a la colección de la biblioteca y la oportunidad de debatir con las mentes más preclaras de su tiempo. Este ambiente de patrocinio y libertad intelectual creó un imán para el saber, haciendo de Alejandría el epicentro de la investigación y la innovación. Los agentes de Ptolomeo viajaron por todas las tierras conocidas, desde Grecia hasta Persia, desde la India hasta las orillas más lejanas del Nilo, buscando, comprando o incluso, en algunos casos, copiando por la fuerza cualquier papiro o pergamino que encontraran. La leyenda cuenta que todos los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría eran inspeccionados, y cualquier rollo encontrado a bordo era confiscado y copiado. Las copias se devolvían a los dueños, pero los originales se quedaban en la biblioteca. Esta práctica, conocida como la confiscación de libros, era una muestra de la determinación tolemaica para cumplir su ambición enciclopédica. Esta visión de sapiencia universal no solo buscaba acumular conocimiento, sino también organizarlo, clasificarlo y hacerlo accesible a los eruditos. Los Ptolomeos entendieron que una mera acumulación de textos, sin orden ni propósito, era inútil. Por ello invirtieron en un equipo de bibliotecarios y catalogadores de primer nivel, quienes desarrollarían sistemas de clasificación que sentarían las bases para las bibliotecas futuras. El primer gran bibliotecario, Zenódoto de Éfeso, fue fundamental en esta tarea. El sueño de Ptolomeo I, heredado y expandido por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, no fue solo la creación de una biblioteca, sino de un ecosistema intelectual, donde el conocimiento no solo se guardaba, sino que se creaba y se discutía. La biblioteca, en su concepción original, fue un acto de fe en el poder del saber. Una declaración de que la verdadera grandeza se medía en el número de rollos y en la profundidad de los descubrimientos, más que en la extensión de las tierras conquistadas. Fue el amanecer de una nueva era para la erudición, un faro brillante que iluminaría el camino de la humanidad por siglos. Capítulo 3. Un faro para el saber. La arquitectura y organización de la biblioteca. Con la ambición tolemaica encendida, el sueño de una sabiduría universal comenzó a tomar una forma tangible, una estructura imponente que no solo albergaría papiros, sino que se convertiría en el epicentro del pensamiento. La gran biblioteca de Alejandría no era un simple edificio, era un complejo, un santuario dedicado a las musas, una maravilla arquitectónica que reflejaba la inmensidad de su propósito. Puedes imaginar la grandiosidad de un lugar diseñado para contener el universo del conocimiento, con sus estantes infinitos y sus salas bañadas en la luz de la erudición. Aunque no existen planos arquitectónicos exactos de la biblioteca, las descripciones de los autores clásicos y los hallazgos arqueológicos en Alejandría nos permiten reconstruir una imagen evocadora de su esplendor. Se cree que la biblioteca principal estaba ubicada dentro del recinto del museo, en el barrio real de la ciudad, del Bruquión, cerca de los palacios de los Ptolomeo. No era una única edificación, sino un conjunto de estructuras interconectadas, diseñadas para facilitar el estudio, la investigación y la conservación. En su corazón, la biblioteca consistía en una serie de amplios salones de lectura, equipados con estantes de madera, que se elevaban hasta el techo, repletos de rollos de papiro. Estos rollos, el formato predominante de los libros en la antigüedad, se almacenaban en nichos o cajas individuales, a menudo con etiquetas que indicaban el título y el autor. Se estima que en su apogeo, la gran biblioteca pudo haber albergado entre 400.000 y 700.000 rollos, una cifra asombrosa para la época, equivalente a decenas de miles de volúmenes impresos en la actualidad. Imagina el volumen de conocimiento que ese espacio contenía,
un tesoro incalculable de sabiduría acumulada durante siglos. Además de los salones de lectura, el complejo incluía salas de conferencias y discusión, donde los eruditos se reunían para debatir, compartir descubrimientos y refinar sus ideas. Había también observatorios astronómicos, laboratorios para la investigación científica, aulas para la enseñanza y paseos cubiertos, o peripatos, ideales para la meditación y el diálogo filosófico mientras se disfrutaba de la brisa marina. Era un espacio diseñado para nutrir la mente y el espíritu, fomentando un ambiente de colaboración intelectual. La dirección de la gran biblioteca era un puesto de inmenso prestigio y responsabilidad. El bibliotecario principal era una de las figuras intelectuales más influyentes de su tiempo, elegido directamente por el faraón. Entre los más célebres bibliotecarios se encuentran figuras como Zenódoto de Éfeso, quien estableció los primeros estándares de edición crítica de los textos homéricos; Eratóstenes de Cirene, el genio polímata que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa; y Aristófanes de Bizancio, que introdujo las marcas de acentuación en el griego. Estos hombres no eran meros administradores, eran eruditos de renombre mundial, cuyas contribuciones a sus respectivos campos eran tan significativas como su labor en la organización del conocimiento. Un elemento crucial en la organización de la biblioteca era su sistema de catalogación. Con cientos de miles de rollos, el caos habría sido inevitable sin un método riguroso. Los primeros bibliotecarios de Alejandría, como Calímaco de Cirene, desarrollaron sistemas pioneros para organizar esta vasta colección. Calímaco es célebre por su obra Los Pinaqués, Tablas, un catálogo de la biblioteca que se cree que constaba de 120 rollos. Este catálogo clasificaba las obras por género, poesía, prosa, historia, medicina, etc., y dentro de cada género por autor, ordenado alfabéticamente. Era el primer intento sistemático y exhaustivo de bibliografía de la literatura griega, una proeza intelectual que sentó las bases de la biblioteconomía moderna. La labor de los escribas y copistas era fundamental para el funcionamiento de la biblioteca. Un ejército de copistas trabajaba incansablemente para transcribir y reproducir los rollos adquiridos. Cada texto original que llegaba a la biblioteca era copiado con la máxima fidelidad, con los originales a menudo conservados con sumo cuidado, mientras que las copias eran utilizadas para el estudio y el préstamo. Esta meticulosa labor de transcripción no solo aumentaba el tamaño de la colección, sino que también permitía la difusión del conocimiento a otros centros de aprendizaje. La biblioteca también poseía un salón de banquetes para los eruditos residentes, un lugar donde la comida y la bebida se mezclaban con el debate filosófico y la discusión científica. Este enfoque en la vida comunitaria y la interacción constante entre las mentes más brillantes del mundo antiguo era una parte integral del modelo alejandrino. Los eruditos vivían y trabajaban juntos, lo que fomentaba un ambiente de intercambio intelectual que era único en su tiempo. En esencia, la gran biblioteca de Alejandría no fue solo un depósito de libros, fue un organismo vivo, un centro dinámico de investigación y aprendizaje. Su arquitectura imponente, su organización meticulosa y la dedicación de sus bibliotecarios y copistas la convirtieron en un faro para el saber, una encarnación física de la ambición humana de comprender y catalogar el universo. Era un lugar donde el conocimiento no solo se guardaba, sino que se creaba, se desafiaba y se transmitía, iluminando el camino de la civilización con una luz que lamentablemente no duraría para siempre. Capítulo 4. Los guardianes del conocimiento, eruditos, filósofos y sabios de Alejandría, dentro de los vastos salones y patios del museo y la gran biblioteca de Alejandría, no solo residían rollos de papiro, allí confluían las mentes más brillantes del mundo antiguo, atraídas por la promesa de un patrocinio real y un acceso sin precedentes al saber. Estos hombres, los guardianes del conocimiento, no eran meros lectores, eran los pensadores, los científicos, los filósofos y los poetas que impulsaron el progreso intelectual a alturas inimaginables. Puedes sentir la efervescencia del debate y el brillo de la innovación que emanaban de este epicentro de la sabiduría. El corazón latente de Alejandría no eran solo sus estantes, sino el intelecto de quienes los poblaban. Los Ptolomeos, con su visión aguda, entendieron de para que la biblioteca fuera verdaderamente grandiosa,
necesitaba atraer y retener a los mejores cerebros de su época. Ofrecían generosos estipendios, alojamiento, exención de impuestos y, lo más importante, un ambiente de libertad académica donde la investigación y la discusión eran no solo toleradas, sino fomentadas. Esta política convirtió a Alejandría en un imán para los sabios de todo el Mediterráneo y más allá. En el campo de la astronomía, la biblioteca fue un crisol de descubrimientos. Aristarco de Samos, un astrónomo que vivió en el siglo III antes de nuestra era, propuso la revolucionaria idea de un universo heliocéntrico, en el que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, siglos antes de que Copérnico llegara a la misma conclusión. Aunque su teoría no fue ampliamente aceptada en su tiempo, su audacia intelectual es un testimonio del espíritu innovador que florecía en Alejandría. Otro gigante de la astronomía fue Hiparco de Nicea, quien, en el siglo II antes de nuestra era, creó el primer catálogo estelar conocido, documentando la posición y el brillo de más de 800 estrellas. También es famoso por su descubrimiento de la precesión de los equinoccios, un sutil bamboleo del eje de la Tierra que afecta la posición de las estrellas en el cielo a lo largo de milenios. Su trabajo sentó las bases para la astronomía observacional. Entre los ilustres eruditos que honraron la biblioteca con su presencia, destaca Euclides, el padre de la geometría. Alrededor del año 300 antes de nuestra era, Euclides residió en Alejandría y escribió sus Elementos, una obra monumental que sistematizó la geometría y se convirtió en el libro de texto más influyente de las matemáticas durante más de 2000 años. Su trabajo no solo fue una recopilación, fue una reorganización lógica que estableció un estándar para el razonamiento deductivo. La medicina también alcanzó nuevas cumbres en Alejandría. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos, dos de los primeros y más importantes anatomistas y médicos, realizaron estudios pioneros del cuerpo humano. Herófilo, a quien se le considera el padre de la anatomía, fue uno de los primeros en realizar disecciones públicas de cadáveres humanos, haciendo descubrimientos fundamentales sobre el cerebro, el ojo y el sistema nervioso. Erasístrato, por su parte, estudió el sistema circulatorio y la función de las válvulas cardíacas. Sus investigaciones, aunque algunas de sus prácticas serían cuestionables hoy, revolucionaron la comprensión de la fisiología humana. La filología y la crítica textual también florecieron. Los eruditos de Alejandría se dedicaron a la meticulosa tarea de editar y preservar los textos clásicos griegos, especialmente las obras de Homero. Zenódoto de Éfeso, el primer bibliotecario, y Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia, quienes lo sucedieron, trabajaron incansablemente para establecer versiones canónicas de estas obras, eliminando errores e interpolaciones que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Desarrollaron sistemas de puntuación, acentuación y crítica textual que son la base de la erudición moderna. Su labor fue crucial para salvaguardar el tesoro literario de la antigüedad. La figura más polifacética de la biblioteca fue probablemente Eratóstenes de Cirene, quien sirvió como bibliotecario principal. Eratóstenes fue un matemático, geógrafo, poeta, astrónomo e historiador. Es famoso por ser el primero en calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando solo la geometría y la observación de las sombras proyectadas por el Sol en diferentes ciudades. También creó uno de los primeros mapas del mundo basados en principios geográficos. Su mente enciclopédica y su capacidad para conectar diversas ramas del conocimiento encarnaban el espíritu de la biblioteca. El museo no solo era un lugar de estudio, sino un crisol de ideas donde se producían debates apasionados. Las diferentes escuelas de pensamiento, desde los estoicos hasta los epicúreos, encontraron un hogar en Alejandría, enriqueciendo el diálogo intelectual. Aunque no siempre estaban de acuerdo, la interacción entre estas mentes brillantes generó un ambiente de crecimiento y descubrimiento constantes. La presencia de estos guardianes del conocimiento transformó a la biblioteca de Alejandría de un mero almacén de libros en una institución viva y respiratoria, un motor de la investigación y la innovación. Sus descubrimientos y sus escritos no solo enriquecieron la colección de la biblioteca, sino que se esparcieron por todo el mundo antiguo, influyendo en el pensamiento de generaciones. La gran biblioteca, a través de sus sabios, se convirtió en el faro indiscutible del saber,
proyectando su luz sobre un mundo que apenas comenzaba a comprender las vastas fronteras del conocimiento humano. Capítulo 5. El desafío de la copia. La increíble labor de preservación de textos. Más allá de los laureles de los grandes eruditos y la grandiosidad arquitectónica, la verdadera espina dorsal de la gran biblioteca de Alejandría residía en una labor menos glamurosa, pero infinitamente crucial: la copia y preservación de los textos. En un mundo sin imprenta, donde cada obra era una pieza única, esta tarea monumental era la que garantizaba que el conocimiento no solo se acumulaba, sino que se hacía accesible y se protegía para las generaciones futuras. Puedes imaginar las filas interminables de escribas, sus manos manchadas de tinta, dedicados a una misión que hoy nos parece casi inimaginable en su escala. La ambición de los Ptolomeos de poseer todos los libros del mundo no era una mera quimera. Para lograrlo, la Biblioteca de Alejandría desarrolló un sistema de adquisición y reproducción de manuscritos que era tanto ingenioso como, a veces, implacable. Los agentes reales viajaban por todas las costas del Mediterráneo y más allá, buscando manuscritos en Atenas, Roma, Pérgamo, Antioquía y en los mercados más remotos de Oriente. No solo compraban, a menudo, también negociaban intercambios con otras bibliotecas y coleccionistas privados. Pero la joya de la corona en su estrategia de adquisición era la famosa confiscación de barcos. Se cuenta que cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era sometido a una inspección minuciosa por parte de los funcionarios de la biblioteca. Si se descubría algún rollo de papiro o pergamino a bordo, era inmediatamente confiscado. No se trataba de un robo. Los originales eran llevados a la biblioteca, donde un ejército de copistas trabajaba diligentemente para hacer copias perfectas del texto. Una vez completada la transcripción, las copias eran devueltas a sus dueños originales, mientras que los originales con la etiqueta de los barcos, o ex navibus, se unían a la vasta colección de la biblioteca. Este método, aunque controvertido, fue extraordinariamente efectivo para alimentar el insaciable apetito de conocimiento de la institución. Otra táctica notable era la obtención de copias de préstamo. La Biblioteca de Alejandría incluso se arriesgó a pedir prestados originales de obras maestras. El caso más célebre fue el de las obras de los grandes dramaturgos atenienses, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ptolomeo III solicitó a Atenas los manuscritos originales de estas tragedias, depositando una fianza astronómica de 15 talentos de plata, una suma colosal, equivalente a cientos de kilogramos de plata. Una vez que los rollos llegaron a Alejandría, los copistas trabajaron sin descanso para hacer reproducciones de la más alta calidad. Tras un tiempo, en lugar de devolver los originales, el faraón decidió quedarse con ellos, sacrificando la enorme fianza. Este acto, aunque visto por algunos como una traición, demostraba la absoluta prioridad que se daba a la preservación del conocimiento original. Una vez que los textos llegaban a la biblioteca, comenzaba la labor de los escribas y copistas. Estos profesionales altamente capacitados trabajaban en vastos talleres. Sentados en bancos, desenrollaban cuidadosamente los papiros y copiaban el texto, línea por línea, columna por columna, con una precisión asombrosa. Utilizaban cañas afiladas y tintas hechas de hollín y goma arábiga. La creación de un solo rollo podía llevar días, semanas o incluso meses, dependiendo de su longitud y complejidad. La dedicación y la paciencia de estos artesanos del saber eran legendarias. La edición crítica era otra faceta esencial de esta labor. Muchos de los textos que llegaban a la biblioteca eran copias de copias, que a menudo contenían errores, omisiones o interpolaciones. Los eruditos de Alejandría, como Zenódoto de Éfeso y Aristarco de Samotracia, se dedicaron a la ardua tarea de comparar múltiples versiones de una misma obra, identificar las variantes y establecer lo que consideraban la versión más auténtica o canónica. Introdujeron signos diacríticos, acentos y puntuación para clarificar el texto y facilitar la lectura. Esta labor fue fundamental para estandarizar las obras clásicas y preservar su integridad para el futuro.
La increíble labor de preservación de textos en la Gran Biblioteca de Alejandría fue una hazaña sin precedentes en la historia de la humanidad. Fue un testimonio de la creencia de los Ptolomeos y sus eruditos en el valor intrínseco del conocimiento y en la necesidad de asegurarlo contra el paso del tiempo y las vicisitudes del mundo. Aunque gran parte de esa vasta colección se perdió, el espíritu de su misión, la meticulosidad de su trabajo y la ambición de su alcance sentaron las bases para todas las bibliotecas y centros de aprendizaje que vendrían después. Un legado que, a pesar de las llamas, aún ilumina el camino de aquellos que buscan preservar la sabiduría para el mañana. El desafío de la copia no era solo técnico, sino también de preservación material. Los rollos de papiro eran frágiles y susceptibles a la humedad, los insectos y el deterioro natural. Los bibliotecarios desarrollaron técnicas para el cuidado y la restauración de los rollos, enrollándolos cuidadosamente, almacenándolos en estuches de cedro y posiblemente utilizando aceites para proteger el papiro. Esta conciencia de la fragilidad del soporte físico del conocimiento era un pilar de su labor. La biblioteca no solo se centraba en la adquisición de textos griegos, también buscaba traducir y asimilar obras de otras culturas. Se cree que albergaron traducciones de textos egipcios, persas, caldeos y judíos. La traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, se dice que fue iniciada en Alejandría bajo el patrocinio tolemaico, lo que demuestra la apertura y la amplitud de miras de la biblioteca. La visión de Ptolomeo I y Ptolomeo II era la de crear un centro de excelencia académica que atrajera a los sabios de todas las naciones. El museo era la respuesta a esta ambición. Era una institución financiada directamente por el faraón, lo que garantizaba su independencia económica y su libertad intelectual. Los eruditos residentes, conocidos como los hombres del museo, recibían salarios generosos, alojamiento gratuito, comidas comunes y una exención de impuestos, permitiéndoles dedicarse por completo a sus investigaciones sin preocupaciones materiales. Este sistema de patrocinio sin precedentes en su escala fue fundamental para el éxito del museo. Capítulo 6. El museo, un templo de las musas y la investigación académica. Más allá de los imponentes muros que albergaban los incontables rollos de papiro, la gran biblioteca de Alejandría no era un mero depósito de libros, era el corazón intelectual de un complejo mucho más amplio y ambicioso. El museo, o mausio. Este no era un museo en el sentido moderno de una exposición de artefactos. Era, en esencia, la primera gran institución de investigación y enseñanza del mundo, un verdadero templo de las musas, donde la ciencia y la filosofía florecían bajo el más generoso mecenazgo real. Puedes imaginar un lugar donde los más grandes pensadores de la antigüedad vivían, trabajaban y debatían, sin las presiones del mundo exterior. El complejo del museo era vasto y multifuncional. Incluía no solo la gran biblioteca y sus talleres de copistas, sino también una serie de salones de conferencias, donde impartían lecciones y se presentaban descubrimientos. Había observatorios astronómicos equipados con instrumentos avanzados para la época, que permitieron a Hiparco y Eratóstenes realizar sus revolucionarios cálculos. Contaba también con laboratorios de anatomía y fisiología, donde Herófilo y Erasístrato llevaron a cabo sus innovadoras disecciones y experimentos, haciendo avanzar el conocimiento médico de una manera que no se vería igualada hasta el Renacimiento. Los campos de estudio en el museo eran increíblemente diversos. La matemática alcanzó cimas con Euclides, quien sistematizó la geometría, Apolonio de Perge, quien estudió las secciones cónicas, y Diofanto de Alejandría, considerado el padre del álgebra. En la ingeniería y la mecánica, figuras como Ctesibio de Alejandría inventaron complejos mecanismos hidráulicos y neumáticos, incluyendo el primer reloj de agua de precisión y un órgano de agua. Su alumno Filón de Bizancio también realizó importantes avances en mecánica. Dentro del museo, el concepto de comunidad académica era fundamental. Los eruditos vivían juntos en un ambiente de hermandad intelectual. Compartían comidas en un gran comedor, lo que fomentaba la discusión informal y el intercambio de ideas. Los paseos cubiertos o peripatos eran lugares ideales para la reflexión y el debate filosófico. Este ambiente de colaboración y competencia amistosa impulsó la innovación
y el descubrimiento en todas las ramas del saber. No era raro que un matemático discutiera con un filólogo o un astrónomo con un médico, enriqueciendo así sus propias perspectivas. La filología y la crítica literaria eran pilares del museo, ya que la vastedad de la biblioteca lo requería. Como mencionamos, eruditos como Zenódoto, Calímaco y Aristarco se dedicaron a la meticulosa tarea de editar, comentar y catalogar los textos griegos. Su trabajo no solo preservó la literatura antigua, sino que estableció las bases de la crítica textual moderna, crucial para cualquier estudio académico. El espíritu del museo no era solo de acumulación, sino de investigación activa y creación de nuevo conocimiento. No se trataba solo de leer lo que otros habían escrito, sino de desafiarlo, expandirlo y generar nuevas teorías. Era un centro de pensamiento crítico, donde las ideas se ponían a prueba y se perfeccionaban a través del debate riguroso. Este enfoque proactivo en la investigación lo diferenciaba de otras bibliotecas de la antigüedad. El museo también albergaba jardines botánicos y zoológicos, donde se estudiaban especies de plantas y animales de todo el mundo conocido, contribuyendo a la biología y la medicina. Esta integración de la investigación teórica con la observación práctica era una de las características más avanzadas del Museo Alejandrino. Se dice que incluso se realizaban experimentos con animales vivos, un testimonio de la búsqueda incesante de conocimiento. Así, el museo no era solo un edificio opulento, sino un ecosistema intelectual, donde las mentes más brillantes de la antigüedad se congregaban, debatían y desvelaban los secretos del universo. Era un faro de luz en un mundo que aún gateaba hacia el entendimiento, un templo donde el verdadero culto era el de la razón y la búsqueda incansable de la verdad. Su contribución a la ciencia y al conocimiento fue inmensurable, y su desaparición, una tragedia para la memoria colectiva de la humanidad. Capítulo 7. Las sombras del destino. Primeros indicios de deterioro y amenazas. La existencia del Museo de Alejandría y su biblioteca adyacente marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. Fue el primer gran intento de organizar y patrocinar la investigación científica y filosófica a escala institucional. Creó un modelo que con el tiempo influiría en el desarrollo de las universidades y centros de investigación modernos. A través de los siglos, el legado de las musas en Alejandría inspiraría a generaciones de pensadores. Capítulo 4. Los guardianes del conocimiento, eruditos, filósofos y sabios de Alejandría, dentro de los vastos salones y patios del museo y la gran biblioteca de Alejandría, no solo residían rollos de papiro, allí confluían las mentes más brillantes del mundo antiguo, atraídas por la promesa de un patrocinio real y un acceso sin precedentes al saber. Estos hombres, los guardianes del conocimiento, no eran meros lectores, eran los pensadores, los científicos, los filósofos y los poetas que impulsaron el progreso intelectual a alturas inimaginables. Puedes sentir la efervescencia del debate y el brillo de la innovación que emanaban de este epicentro de la sabiduría. El corazón latente de Alejandría no eran solo sus estantes, sino el intelecto de quienes los poblaban. Los Ptolomeos, con su visión aguda, entendieron de para que la biblioteca fuera verdaderamente grandiosa, necesitaba atraer y retener a los mejores cerebros de su época. Ofrecían generosos estipendios, alojamiento, exención de impuestos y, lo más importante, un ambiente de libertad académica donde la investigación y la discusión eran no solo toleradas, sino fomentadas. Esta política convirtió a Alejandría en un imán para los sabios de todo el Mediterráneo y más allá. Entre los ilustres eruditos que honraron la biblioteca con su presencia, destaca Euclides, el padre de la geometría. Alrededor del año 300 antes de nuestra era, Euclides residió en Alejandría y escribió sus Elementos, una obra monumental que sistematizó la geometría y se convirtió en el libro de texto más influyente de las matemáticas durante más de 2000 años. Su trabajo no solo fue una recopilación, fue una reorganización lógica que estableció un estándar para el razonamiento deductivo. En el campo de la astronomía, la biblioteca fue un crisol de descubrimientos. Aristarco de Samos, un astrónomo que vivió en el siglo III antes de nuestra era, propuso la revolucionaria idea de un universo heliocéntrico, en el que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, siglos antes de que Copérnico llegara a la misma conclusión. Aunque su teoría no fue ampliamente aceptada en su tiempo, su audacia intelectual
Es un testimonio del espíritu innovador que florecía en Alejandría. Otro gigante de la astronomía fue Hiparco de Nicea, quien, en el siglo II antes de nuestra era, creó el primer catálogo estelar conocido, documentando la posición y el brillo de más de 800 estrellas. También es famoso por su descubrimiento de la precesión de los equinoccios, un sutil bamboleo del eje de la Tierra que afecta la posición de las estrellas en el cielo a lo largo de milenios. Su trabajo sentó las bases para la astronomía observacional. La medicina también alcanzó nuevas cumbres en Alejandría. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos, dos de los primeros y más importantes anatomistas y médicos, realizaron estudios pioneros del cuerpo humano. Herófilo, a quien se le considera el padre de la anatomía, fue uno de los primeros en realizar disecciones públicas de cadáveres humanos, haciendo descubrimientos fundamentales sobre el cerebro, el ojo y el sistema nervioso. Erasístrato, por su parte, estudió el sistema circulatorio y la función de las válvulas cardíacas. Sus investigaciones, aunque algunas de sus prácticas serían cuestionables hoy, revolucionaron la comprensión de la fisiología humana. La figura más polifacética de la biblioteca fue probablemente Eratóstenes de Cirene, quien sirvió como bibliotecario principal. Eratóstenes fue un matemático, geógrafo, poeta, astrónomo e historiador. Es famoso por ser el primero en calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando solo la geometría y la observación de las sombras proyectadas por el Sol en diferentes ciudades. También creó uno de los primeros mapas del mundo basados en principios geográficos. Su mente enciclopédica y su capacidad para conectar diversas ramas del conocimiento encarnaban el espíritu de la biblioteca. La filología y la crítica textual también florecieron. Los eruditos de Alejandría se dedicaron a la meticulosa tarea de editar y preservar los textos clásicos griegos, especialmente las obras de Homero. Zenódoto de Éfeso, el primer bibliotecario, y Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia, quienes lo sucedieron, trabajaron incansablemente para establecer versiones canónicas de estas obras, eliminando errores e interpolaciones que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Desarrollaron sistemas de puntuación, acentuación y crítica textual que son la base de la erudición moderna. Su labor fue crucial para salvaguardar el tesoro literario de la antigüedad. El museo no solo era un lugar de estudio, sino un crisol de ideas donde se producían debates apasionados. Las diferentes escuelas de pensamiento, desde los estoicos hasta los epicúreos, encontraron un hogar en Alejandría, enriqueciendo el diálogo intelectual. Aunque no siempre estaban de acuerdo, la interacción entre estas mentes brillantes generó un ambiente de crecimiento y descubrimiento constantes. La presencia de estos guardianes del conocimiento transformó a la biblioteca de Alejandría de un mero almacén de libros en una institución viva y respiratoria, un motor de la investigación y la innovación. Sus descubrimientos y sus escritos no solo enriquecieron la colección de la biblioteca, sino que se esparcieron por todo el mundo antiguo, influyendo en el pensamiento de generaciones. La gran biblioteca, a través de sus sabios, se convirtió en el faro indiscutible del saber, proyectando su luz sobre un mundo que apenas comenzaba a comprender las vastas fronteras del conocimiento humano. Capítulo 5. El desafío de la copia. La increíble labor de preservación de textos. Más allá de los laureles de los grandes eruditos y la grandiosidad arquitectónica, la verdadera espina dorsal de la gran biblioteca de Alejandría residía en una labor menos glamurosa, pero infinitamente crucial: la copia y preservación de los textos. En un mundo sin imprenta, donde cada obra era una pieza única, esta tarea monumental era la que garantizaba que el conocimiento no solo se acumulaba, sino que se hacía accesible y se protegía para las generaciones futuras. Puedes imaginar las filas interminables de escribas, sus manos manchadas de tinta, dedicados a una misión que hoy nos parece casi inimaginable en su escala. La ambición de los Ptolomeos de poseer todos los libros del mundo no era una mera quimera. Para lograrlo, la Biblioteca de Alejandría desarrolló un sistema de adquisición y reproducción de manuscritos que era tanto ingenioso como, a veces, implacable. Los agentes reales viajaban por todas las costas del Mediterráneo y más allá, buscando manuscritos en Atenas, Roma, Pérgamo, Antioquía y en los mercados más remotos de Oriente. No solo compraban, a menudo,
También negociaban intercambios con otras bibliotecas y coleccionistas privados. Pero la joya de la corona en su estrategia de adquisición era la famosa confiscación de barcos. Se cuenta que cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era sometido a una inspección minuciosa por parte de los funcionarios de la biblioteca. Si se descubría algún rollo de papiro o pergamino a bordo, era inmediatamente confiscado. No se trataba de un robo. Los originales eran llevados a la biblioteca, donde un ejército de copistas trabajaba diligentemente para hacer copias perfectas del texto. Una vez completada la transcripción, las copias eran devueltas a sus dueños originales, mientras que los originales con la etiqueta de los barcos, o ex navibus, se unían a la vasta colección de la biblioteca. Este método, aunque controvertido, fue extraordinariamente efectivo para alimentar el insaciable apetito de conocimiento de la institución. Otra táctica notable era la obtención de copias de préstamo. La Biblioteca de Alejandría incluso se arriesgó a pedir prestados originales de obras maestras. El caso más célebre fue el de las obras de los grandes dramaturgos atenienses, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ptolomeo III solicitó a Atenas los manuscritos originales de estas tragedias, depositando una fianza astronómica de 15 talentos de plata, una suma colosal, equivalente a cientos de kilogramos de plata. Una vez que los rollos llegaron a Alejandría, los copistas trabajaron sin descanso para hacer reproducciones de la más alta calidad. Tras un tiempo, en lugar de devolver los originales, el faraón decidió quedarse con ellos, sacrificando la enorme fianza. Este acto, aunque visto por algunos como una traición, demostraba la absoluta prioridad que se daba a la preservación del conocimiento original. Una vez que los textos llegaban a la biblioteca, comenzaba la labor de los escribas y copistas. Estos profesionales altamente capacitados trabajaban en vastos talleres. Sentados en bancos, desenrollaban cuidadosamente los papiros y copiaban el texto, línea por línea, columna por columna, con una precisión asombrosa. Utilizaban cañas afiladas y tintas hechas de hollín y goma arábiga. La creación de un solo rollo podía llevar días, semanas o incluso meses, dependiendo de su longitud y complejidad. La dedicación y la paciencia de estos artesanos del saber eran legendarias. La edición crítica era otra faceta esencial de esta labor. Muchos de los textos que llegaban a la biblioteca eran copias de copias, que a menudo contenían errores, omisiones o interpolaciones. Los eruditos de Alejandría, como Zenódoto de Éfeso y Aristarco de Samotracia, se dedicaron a la ardua tarea de comparar múltiples versiones de una misma obra, identificar las variantes y establecer lo que consideraban la versión más auténtica o canónica. Introdujeron signos diacríticos, acentos y puntuación para clarificar el texto y facilitar la lectura. Esta labor fue fundamental para estandarizar las obras clásicas y preservar su integridad para el futuro. La biblioteca no solo se centraba en la adquisición de textos griegos, también buscaba traducir y asimilar obras de otras culturas. Se cree que albergaron traducciones de textos egipcios, persas, caldeos y judíos. La traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, se dice que fue iniciada en Alejandría bajo el patrocinio tolemaico, lo que demuestra la apertura y la amplitud de miras de la biblioteca. El desafío de la copia no era solo técnico, sino también de preservación material. Los rollos de papiro eran frágiles y susceptibles a la humedad, los insectos y el deterioro natural. Los bibliotecarios desarrollaron técnicas para el cuidado y la restauración de los rollos, enrollándolos cuidadosamente, almacenándolos en estuches de cedro y posiblemente utilizando aceites para proteger el papiro. Esta conciencia de la fragilidad del soporte físico del conocimiento era un pilar de su labor. La increíble labor de preservación de textos en la gran biblioteca de Alejandría fue una hazaña sin precedentes en la historia de la humanidad. Fue un testimonio de la creencia de los Ptolomeos y sus eruditos en el valor intrínseco del conocimiento y en la necesidad de asegurarlo contra el paso del tiempo y las vicisitudes del mundo. Aunque gran parte de esa vasta colección se perdió, el espíritu de su misión, la meticulosidad de su trabajo y la ambición de su alcance sentaron las bases para todas las bibliotecas y centros de aprendizaje que vendrían después. Un legado que, a pesar de las llamas, aún ilumina el camino de aquellos que buscan preservar la sabiduría para el mañana. Capítulo 6. El museo,
un templo de las musas y la investigación académica. Más allá de los imponentes muros que albergaban los incontables rollos de papiro, la gran biblioteca de Alejandría no era un mero depósito de libros, era el corazón intelectual de un complejo mucho más amplio y ambicioso. El museo o mausio. Este no era un museo en el sentido moderno de una exposición de artefactos. Era, en esencia, la primera gran institución de investigación y enseñanza del mundo, un verdadero templo de las musas, donde la ciencia y la filosofía florecían bajo el más generoso mecenazgo real. Puedes imaginar un lugar donde los más grandes pensadores de la antigüedad vivían, trabajaban y debatían, sin las presiones del mundo exterior. La visión de Ptolomeo I y Ptolomeo II era la de crear un centro de excelencia académica que atrajera a los sabios de todas las naciones. El museo era la respuesta a esta ambición. Era una institución financiada directamente por el faraón, lo que garantizaba su independencia económica y su libertad intelectual. Los eruditos residentes, conocidos como los hombres del museo, recibían salarios generosos, alojamiento gratuito, comidas comunes y una exención de impuestos, permitiéndoles dedicarse por completo a sus investigaciones sin preocupaciones materiales. Este sistema de patrocinio sin precedentes en su escala fue fundamental para el éxito del museo. El complejo del museo era vasto y multifuncional. Incluía no solo la gran biblioteca y sus talleres de copistas, sino también una serie de salones de conferencias, donde impartían lecciones y se presentaban descubrimientos. Había observatorios astronómicos equipados con instrumentos avanzados para la época que permitieron a Hiparco y Eratóstenes realizar sus revolucionarios cálculos. Contaba también con laboratorios de anatomía y fisiología, donde Herófilo y Erasístrato llevaron a cabo sus innovadoras disecciones y experimentos, haciendo avanzar el conocimiento médico de una manera que no se vería igualada hasta el Renacimiento. Dentro del museo, el concepto de comunidad académica era fundamental. Los eruditos vivían juntos en un ambiente de hermandad intelectual. Compartían comidas en un gran comedor, lo que fomentaba la discusión informal y el intercambio de ideas. Los paseos cubiertos o peripatos eran lugares ideales para la reflexión y el debate filosófico. Este ambiente de colaboración y competencia amistosa impulsó la innovación y el descubrimiento en todas las ramas del saber. No era raro que un matemático discutiera con un filólogo o un astrónomo con un médico, enriqueciendo así sus propias perspectivas. Los campos de estudio en el museo eran increíblemente diversos. La matemática alcanzó cimas con Euclides, quien sistematizó la geometría, Apolonio de Perge, quien estudió las secciones cónicas, y Diofanto de Alejandría, considerado el padre del álgebra. En la ingeniería y la mecánica, figuras como Ctesibio de Alejandría inventaron complejos mecanismos hidráulicos y neumáticos, incluyendo el primer reloj de agua de precisión y un órgano de agua. Su alumno Filón de Bizancio también realizó importantes avances en mecánica. La filología y la crítica literaria eran pilares del museo, ya que la vastedad de la biblioteca lo requería. Como mencionamos, eruditos como Zenódoto, Calímaco y Aristarco se dedicaron a la meticulosa tarea de editar, comentar y catalogar los textos griegos. Su trabajo no solo preservó la literatura antigua, sino que estableció las bases de la crítica textual moderna, crucial para cualquier estudio académico. El museo también albergaba jardines botánicos y zoológicos, donde se estudiaban especies de plantas y animales de todo el mundo conocido, contribuyendo a la biología y la medicina. Esta integración de la investigación teórica con la observación práctica era una de las características más avanzadas del Museo Alejandrino. Se dice que incluso se realizaban experimentos con animales vivos, un testimonio de la búsqueda incesante de conocimiento. El espíritu del museo no era solo de acumulación, sino de investigación activa y creación de nuevo conocimiento. No se trataba solo de leer lo que otros habían escrito, sino de desafiarlo, expandirlo y generar nuevas teorías. Era un centro de pensamiento crítico, donde las ideas se ponían a prueba y se perfeccionaban a través del debate riguroso. Este enfoque proactivo en la investigación lo diferenciaba de otras bibliotecas de la antigüedad. La existencia del Museo de Alejandría y su biblioteca adyacente marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano.
Fue el primer gran intento de organizar y patrocinar la investigación científica y filosófica a escala institucional. Creó un modelo que con el tiempo influiría en el desarrollo de las universidades y centros de investigación modernos. A través de los siglos, el legado de las musas en Alejandría inspiraría a generaciones de pensadores. Así, el museo no era solo un edificio opulento, sino un ecosistema intelectual, donde las mentes más brillantes de la antigüedad se congregaban, debatían y desvelaban los secretos del universo. Era un faro de luz en un mundo que aún gateaba hacia el entendimiento, un templo donde el verdadero culto era el de la razón y la búsqueda incansable de la verdad. Su contribución a la ciencia y al conocimiento fue inmensurable, y su desaparición, una tragedia para la memoria colectiva de la humanidad. Capítulo 7. Las sombras del destino. Primeros indicios de deterioro y amenazas. La luz que emanaba de la gran biblioteca de Alejandría, brillante y resplandeciente, no podía sin embargo detener las sombras que poco a poco se cernían sobre ella. Como todo imperio y toda gran institución, su destino no sería inmune a los vaivenes de la política, las intrigas dinásticas y las cambiantes corrientes culturales. Los siglos de su existencia, aunque gloriosos, también presenciaron los primeros indicios de una fragilidad creciente, amenazas silenciosas que con el tiempo socavarían sus cimientos. Puede sentir la sutil frialdad que comenzó a colarse por los pórticos del saber, un presagio de los tiempos difíciles por venir. Durante más de 2 siglos, la dinastía tolemaica había sido una fuerza constante en la prosperidad y el mecenazgo de la biblioteca. Pero a partir del siglo II antes de nuestra era, las intrigas palaciegas y la inestabilidad política comenzaron a erosionar la solidez de su reino. Las luchas por el trono entre hermanos, primos y facciones rivales se hicieron más frecuentes y violentas. Cada cambio de poder podía significar un cambio en la política cultural, una disminución del interés o, peor aún, la utilización de la biblioteca como una herramienta en los juegos de poder. Uno de los ejemplos más notables de esta inestabilidad fue el reinado de Ptolomeo Ocheto Fiscón. Conocido por su crueldad y su aversión a la intelectualidad, Fiscón ascendió al trono en el año 145 antes de nuestra era. Su llegada marcó un punto de inflexión. Se cuenta que, resentido por la influencia de los eruditos y posiblemente sintiéndose amenazado por su independencia de pensamiento, Fiscón expulsó a la mayoría de los intelectuales del museo y la biblioteca de Alejandría. Muchos de ellos se vieron forzados a huir, llevando consigo sus conocimientos a otras ciudades como Pérgamo, Rodas y Atenas, que se beneficiaron enormemente de esta diáspora intelectual. Esta expulsión masiva no fue una destrucción física de la biblioteca, pero fue un golpe demoledor para su espíritu. La riqueza de la biblioteca no solo residía en sus rollos, sino en las mentes que los interpretaban, debatían y expandían el conocimiento. Al dispersar a los eruditos, Fiscón debilitó el ecosistema intelectual que había sido la fuerza vital del museo durante generaciones. Las nuevas ideas y descubrimientos se ralentizaron y la vibrante comunidad académica se fracturó. La lámpara del saber no se había apagado, pero su llama parpadeaba con menos intensidad. Además de las amenazas internas, el surgimiento de nuevas potencias en el Mediterráneo también comenzó a afectar la posición dominante de Alejandría. El Imperio Romano, en constante expansión, ejercía una influencia cada vez mayor sobre Egipto. Las guerras civiles romanas, que a menudo se libraban también en el este, tuvieron repercusiones directas en la estabilidad de la región. La biblioteca, aunque un tesoro cultural, era vulnerable a las campañas militares y a los caprichos de los conquistadores. La competencia de otras bibliotecas rivales también surgió en esta época. La más notable fue la Biblioteca de Pérgamo, en Asia Menor, fundada por la dinastía Atálida. Pérgamo buscó emular y en algunos aspectos superar a Alejandría. Esta rivalidad no era meramente académica, tenía implicaciones políticas y económicas. La competencia llevó a un auge en la producción de pergamino, cuero tratado, como un soporte de escritura superior al papiro, un material que Egipto controlaba con celo. Se dice que Ptolomeo prohibió la exportación de papiro a Pérgamo en un intento de frenar su crecimiento, lo que indirectamente impulsó la innovación en los materiales de escritura. La decadencia gradual también se manifestó en la calidad de las nuevas adquisiciones y la preservación.
Aunque la biblioteca seguía siendo inmensa, la obsesión por coleccionar los libros a cualquier costo pudo haber disminuido. Los recursos que antes se destinaban generosamente a la adquisición y copia comenzaron a desviarse hacia otras prioridades del Estado tolemaico, que lidiaba con crecientes presiones fiscales y militares. El cuidado meticuloso de los rollos, que requerían constante mantenimiento y copias de seguridad, pudo haberse relajado con el tiempo. La biblioteca, una vez un símbolo de la universalidad del saber, también comenzó a sentir la creciente fragmentación cultural y religiosa del mundo helenístico. Las tensiones entre las comunidades griegas, egipcias y judías en Alejandría, aunque a menudo convivían pacíficamente, podían estallar en disturbios, poniendo en riesgo la estabilidad de la ciudad y sus instituciones. El sueño de una sapiencia universal, concebido por Ptolomeo I, enfrentaba ahora la dura realidad de las divisiones humanas. Estos primeros indicios de deterioro no fueron una destrucción instantánea, sino un largo y doloroso declive. Fue como si una enfermedad silenciosa se hubiera infiltrado en las venas del gran organismo. La gran biblioteca de Alejandría, aunque conservaba su inmensidad y su prestigio, ya no era la misma. Las sombras del destino se habían asentado sobre ella, presagiando tiempos aún más turbulentos. La gran luz del saber comenzaba a atenuarse, víctima de las ambiciones humanas y de la fragilidad inherente a las creaciones más grandiosas de la civilización. El telón se levantaba lentamente para los actos finales de una tragedia anunciada. Capítulo 8. El gran incendio. Una catástrofe única o una decadencia gradual. Las sombras que se cernían sobre la gran biblioteca de Alejandría no solo eran figuradas, se materializarían en un misterio ardiente que ha desconcertado a historiadores durante milenios. La pregunta sobre su destrucción, si fue un único y devastador incendio o una lenta y gradual decadencia, es uno de los debates más apasionados de la antigüedad. Puedes sentir el calor de las llamas que, según la leyenda, devoraron la suma del conocimiento antiguo o la fría erosión del tiempo y la negligencia. La teoría más dramática y popular atribuye la destrucción de la biblioteca a un único evento catastrófico: el incendio provocado por Julio César en el año 48 antes de nuestra era. Durante la Guerra Civil Romana, César se vio involucrado en un conflicto en Alejandría, apoyando a Cleopatra en su lucha contra su hermano Ptolomeo III. Atrapado en el Palacio Real por las fuerzas alejandrinas, César ordenó incendiar sus propios barcos en el puerto para evitar que cayeran en manos enemigas. Las llamas, según algunos relatos, se extendieron sin control hasta los muelles y los almacenes, alcanzando accidentalmente la gran biblioteca y el museo, consumiendo en un instante miles de invaluables rollos. Sin embargo, muchos historiadores contemporáneos defienden la idea de una decadencia gradual y multifactorial como la causa principal de la desaparición de la biblioteca. Argumentan que no fue una única catástrofe, sino una serie de eventos y cambios a lo largo de varios siglos que llevaron a su declive y eventual olvido. El historiador romano Séneca, en el siglo I de nuestra era, menciona que 40.000 rollos fueron quemados en Alejandría durante la guerra de César. Plutarco y Dion Casio, aunque escribieron más tarde, también insinúan la responsabilidad de César, aunque la escala del daño es objeto de debate. Si bien es cierto que hubo un incendio portuario y que pudo haber afectado almacenes de libros cercanos al muelle, los estudiosos modernos dudan de que haya sido la destrucción total de la biblioteca principal, que probablemente estaba ubicada en el barrio real, lejos de los muelles. La idea de que César fue el único culpable de la desaparición de la biblioteca parece ser una simplificación dramática de un proceso mucho más complejo. Otra teoría, no menos trágica en sus implicaciones, señala al emperador Aureliano en el año 272 de nuestra era. Durante su campaña para reconquistar Palmira, Aureliano asedió y devastó Alejandría, una ciudad que se había rebelado contra el dominio romano. Se sabe que el barrio de Bruquión, donde se ubicaba el museo y la biblioteca principal, fue arrasado en esta contienda. Los relatos indican que Aureliano destruyó gran parte de la ciudad en su furia, y es muy probable que lo que quedaba de la biblioteca principal sufriera un daño irreparable en este evento. Esta hipótesis sugiere una destrucción más decisiva y directa que el incendio de César. Esta teoría de la decadencia progresiva se apoya en varios pilares. Declive del mecenazgo tolemaico. Como mencionamos,
La inestabilidad dinástica y las luchas internas mermaron el apoyo real a la biblioteca. Los Ptolomeos posteriores no compartían el mismo fervor intelectual de sus predecesores, desviando recursos y atención. La expulsión de eruditos por Ptolomeo Ocheto ya había sido un golpe significativo. Competencia y fragmentación del saber. Aunque Alejandría fue preeminente, otras bibliotecas y centros de estudio, como los de Pérgamo y Rodas, crecieron en importancia, diversificando la acumulación de conocimiento y diluyendo el monopolio alejandrino. Desastres naturales y desinterés, terremotos, inundaciones y la simple negligencia a lo largo de siglos pudieron haber contribuido al deterioro gradual de los edificios y de la colección misma. Si no se mantenían y copiaban los rollos constantemente, se desintegrarían por sí solos. Cambios culturales y religiosos. Con el auge del cristianismo y la decadencia del paganismo clásico, el interés en muchas de las obras filosóficas y científicas paganas pudo haber disminuido. El cristianismo emergente a menudo veía el conocimiento pagano con sospecha. En el año 391 de nuestra era, el patriarca Teófilo de Alejandría destruyó el Serapeo, un templo dedicado a Serapis, que contenía una biblioteca hija o biblioteca secundaria de la gran biblioteca. Aunque esta fue una destrucción significativa de una colección de libros, no fue la gran biblioteca en sí misma, que ya habría estado en un estado de deterioro. Este acto, sin embargo, simboliza la hostilidad creciente de la era. Cambio de formato de los libros. La transición del rollo de papiro al códice, un libro con páginas encuadernadas, similar a los modernos, y del papiro al pergamino, un material más duradero pero más caro, pudo haber dificultado la copia y conservación de la vasta colección de rollos. El misterio del gran incendio de Alejandría es, en última instancia, el reflejo de una tragedia humana, la pérdida irrecuperable de una vasta porción del conocimiento antiguo. No fue solo la quema de papiros, fue el silenciamiento de voces, el olvido de descubrimientos y la desaparición de perspectivas únicas. La biblioteca, que había sido un faro para el saber, se convirtió en una lección sombría sobre la fragilidad de las creaciones humanas y la importancia de proteger el conocimiento, ese tesoro invaluable que tan fácilmente puede desvanecerse en las sombras del destino. La verdad, es probable que la desaparición de la gran biblioteca de Alejandría no se deba a un único evento espectacular, sino a una combinación de todos estos factores. Los incendios de César y Aureliano pudieron haber causado daños significativos, pero es más plausible que fueran golpes adicionales a una institución ya debilitada por la inestabilidad política, el declive del mecenazgo, los cambios culturales y la lenta erosión del tiempo. La biblioteca no murió en una única gran pira, sino que se fue apagando poco a poco, rollo a rollo, dejando tras de sí un vacío inmenso. Capítulo 9. El silencio de los pergaminos. Las consecuencias de una pérdida incalculable. Capítulo 8. El gran incendio. Una catástrofe única o una decadencia gradual. Las sombras que se cernían sobre la gran biblioteca de Alejandría no solo eran figuradas, se materializarían en un misterio ardiente que ha desconcertado a historiadores durante milenios. La pregunta sobre su destrucción, si fue un único y devastador incendio o una lenta y gradual decadencia, es uno de los debates más apasionados de la antigüedad. Puedes sentir el calor de las llamas que, según la leyenda, devoraron la suma del conocimiento antiguo o la fría erosión del tiempo y la negligencia. La teoría más dramática y popular atribuye la destrucción de la biblioteca a un único evento catastrófico, el incendio provocado por Julio César en el año 48 antes de nuestra era. Durante la Guerra Civil Romana, César se vio involucrado en un conflicto en Alejandría, apoyando a Cleopatra en su lucha contra su hermano Ptolomeo. Atrapado en el Palacio Real por las fuerzas alejandrinas, César ordenó incendiar sus propios barcos en el puerto para evitar que cayeran en manos enemigas. Las llamas, según algunos relatos, se extendieron sin control hasta los muelles y los almacenes, alcanzando accidentalmente la gran biblioteca y el museo, consumiendo en un instante miles de invaluables rollos. El historiador romano Séneca, en el siglo I de nuestra era, menciona que 40.000 rollos fueron quemados en Alejandría durante la guerra de César. Plutarco y Dion Casio, aunque escribieron más tarde, también insinúan la responsabilidad de César,
aunque la escala del daño es objeto de debate. Si bien es cierto que hubo un incendio portuario y que pudo haber afectado almacenes de libros cercanos al muelle, los estudiosos modernos dudan de que haya sido la destrucción total de la biblioteca principal, que probablemente estaba ubicada en el barrio real, lejos de los muelles. La idea de que César fue el único culpable de la desaparición de la biblioteca parece ser una simplificación dramática de un proceso mucho más complejo. Otra teoría, no menos trágica en sus implicaciones, señala al emperador Aureliano en el año 272 de nuestra era. Durante su campaña para reconquistar Palmira, Aureliano asedió y devastó Alejandría, una ciudad que se había rebelado contra el dominio romano. Se sabe que el barrio de Bruquión, donde se ubicaba el museo y la biblioteca principal, fue arrasado en esta contienda. Los relatos indican que Aureliano destruyó gran parte de la ciudad en su furia, y es muy probable que lo que quedaba de la biblioteca principal sufriera un daño irreparable en este evento. Esta hipótesis sugiere una destrucción más decisiva y directa que el incendio de César. Sin embargo, muchos historiadores contemporáneos defienden la idea de una decadencia gradual y multifactorial como la causa principal de la desaparición de la biblioteca. Argumentan que no fue una única catástrofe, sino una serie de eventos y cambios a lo largo de varios siglos que llevaron a su declive y eventual olvido. Esta teoría de la decadencia progresiva se apoya en varios pilares. Declive del mecenazgo tolemaico. Como mencionamos, la inestabilidad dinástica y las luchas internas mermaron el apoyo real a la biblioteca. Los Ptolomeos posteriores no compartían el mismo fervor intelectual de sus predecesores, desviando recursos y atención. La expulsión de eruditos por Ptolomeo Cheto ya había sido un golpe significativo. Competencia y fragmentación del saber. Aunque Alejandría fue preeminente, otras bibliotecas y centros de estudio, como los de Pérgamo y Rodas, crecieron en importancia, diversificando la acumulación de conocimiento y diluyendo el monopolio alejandrino. Cambio de formato de los libros. La transición del rollo de papiro al códice, un libro con páginas encuadernadas, similar a los modernos, y del papiro al pergamino, un material más duradero pero más caro, pudo haber dificultado la copia y conservación de la vasta colección de rollos. Cambios culturales y religiosos. Con el auge del cristianismo y la decadencia del paganismo clásico, el interés en muchas de las obras filosóficas y científicas paganas pudo haber disminuido. El cristianismo emergente a menudo veía el conocimiento pagano con sospecha. En el año 391 de nuestra era, el patriarca Teófilo de Alejandría destruyó el Serapeo, un templo dedicado a Serapis, que contenía una biblioteca hija o biblioteca secundaria de la gran biblioteca. Aunque esta fue una destrucción significativa de una colección de libros, no fue la gran biblioteca en sí misma, que ya habría estado en un estado de deterioro. Este acto, sin embargo, simboliza la hostilidad creciente de la era. Desastres naturales y desinterés, terremotos, inundaciones y la simple negligencia a lo largo de siglos pudieron haber contribuido al deterioro gradual de los edificios y de la colección misma. Si no se mantenían y copiaban los rollos constantemente, se desintegrarían por sí solos. La verdad, es probable que la desaparición de la gran biblioteca de Alejandría no se deba a un único evento espectacular, sino a una combinación de todos estos factores. Los incendios de César y Aureliano pudieron haber causado daños significativos, pero es más plausible que fueran golpes adicionales a una institución ya debilitada por la inestabilidad política, el declive del mecenazgo, los cambios culturales y la lenta erosión del tiempo. La biblioteca no murió en una única gran pira, sino que se fue apagando poco a poco, rollo a rollo, dejando tras de sí un vacío inmenso. El misterio del gran incendio de Alejandría es, en última instancia, el reflejo de una tragedia humana, la pérdida irrecuperable de una vasta porción del conocimiento antiguo. No fue solo la quema de papiros, fue el silenciamiento de voces, el olvido de descubrimientos y la desaparición de perspectivas únicas. La biblioteca, que había sido un faro para el saber, se convirtió en una lección sombría sobre la fragilidad de las creaciones humanas y la importancia de proteger el conocimiento, ese tesoro invaluable que tan fácilmente puede desvanecerse en las sombras del destino. Capítulo 9. El silencio de los pergaminos. Las consecuencias de una pérdida incalculable.
El gran faro del saber, la gran biblioteca de Alejandría, se había apagado. Fuera por un fuego devastador o por una lenta e implacable decadencia, el resultado fue el mismo. El silencio se extendió donde antes resonaba el murmullo de miles de voces eruditas. Los estantes vacíos, los rollos perdidos y los conocimientos desvanecidos dejaron un vacío que no solo afectó a una ciudad, sino que reverberó a través de los siglos, alterando el curso de la historia intelectual de la humanidad. Puedes sentir la pesadez de ese vacío, el eco de lo que pudo haber sido y nunca fue, un lamento por un saber que se perdió para siempre. La primera y más obvia consecuencia de la desaparición de la biblioteca fue la pérdida irrecuperable de un vasto cuerpo de conocimiento. Se estima que cientos de miles de rollos que contenían obras de filosofía, ciencia, matemáticas, astronomía, medicina, literatura e historia, fueron aniquilados. Esto incluía no solo las obras maestras de la antigüedad griega, sino también traducciones y textos de culturas egipcias, persas, babilónicas y más allá. Es imposible cuantificar la magnitud de lo perdido, pero podemos inferir que muchas obras de autores que solo conocemos por referencias fragmentadas se desvanecieron por completo. Imagina, por un momento, los avances científicos que podrían haberse acelerado. Textos de anatomía detallados, cálculos astronómicos más precisos, teorías matemáticas avanzadas o innovaciones en ingeniería que podrían haber transformado las sociedades futuras. La ausencia de estas obras significó que generaciones posteriores tuvieron que redescubrir o reinventar conocimientos que ya existían. El progreso científico y tecnológico se ralentizó como si a la humanidad se le hubiera borrado una parte crucial de su memoria colectiva. El camino hacia el Renacimiento y la revolución científica quizás habría sido mucho más corto y menos tortuoso. Más allá de la ciencia, la pérdida de obras literarias y filosóficas es igualmente incalculable. Dramas, poemas, épicas, tratados filosóficos que moldearon el pensamiento de su tiempo y que hoy nos darían una visión mucho más completa de las complejidades del mundo antiguo. Es probable que muchas obras de dramaturgos, poetas y filósofos, de quienes hoy apenas conocemos el nombre, hayan desaparecido para siempre, dejándonos con una visión fragmentada del panorama intelectual de la época. ¿Cuántas voces se silenciaron? ¿Cuántas perspectivas únicas se perdieron? La desaparición de la Biblioteca de Alejandría también marcó el fin de una era de centralización del conocimiento. Durante su apogeo, Alejandría era el epicentro, el único lugar donde se podía acceder a una colección tan vasta y diversa. Su declive llevó a una fragmentación del saber en múltiples centros de estudio, lo que dificultó la colaboración y el intercambio a gran escala. Las comunidades académicas se dispersaron y la capacidad de acumular y difundir el conocimiento a la misma velocidad y escala que en Alejandría se perdió por muchos siglos. Además, la pérdida de la biblioteca contribuyó a la Edad Oscura, que siguió a la caída del Imperio Romano en Occidente. Aunque la principal destrucción ocurrió antes o en paralelo a este periodo, la ausencia de un centro de saber tan robusto en el Mediterráneo oriental impidió la transmisión y el florecimiento continuo del conocimiento clásico. Gran parte de lo que sobrevivió lo hizo gracias a la labor de los monjes medievales en Europa y, crucialmente, a la preservación y traducción de textos por parte de eruditos árabes y bizantinos, quienes, irónicamente, se basaron en copias dispersas que habían escapado de la destrucción. El impacto psicológico y cultural de esta pérdida no debe subestimarse. El fin de la gran biblioteca fue un símbolo del ocaso de la era helenística y el comienzo de una época más turbulenta. Para las generaciones futuras, se convirtió en una advertencia sombría sobre la fragilidad del conocimiento y la vulnerabilidad de las instituciones que lo custodian frente a la violencia, la negligencia y la intolerancia. El silencio de los pergaminos perdidos resonó como una lección amarga sobre el costo de la ignorancia. Aunque la causa exacta de su desaparición sigue siendo un enigma complejo, lo innegable es que el mundo perdió un tesoro invaluable. La gran biblioteca de Alejandría no era solo un edificio, era un sueño materializado, un esfuerzo monumental de la humanidad por comprenderse a sí misma y al universo. Su desaparición nos dejó con un vacío,
una pregunta persistente sobre qué más podríamos haber sabido, qué más podríamos haber logrado si esa llama del saber hubiera ardido ininterrumpida. El silencio de sus estantes vacíos es un recordatorio constante de la imperiosa necesidad de preservar el conocimiento, de valorarlo y protegerlo, porque una vez que se pierde, el eco de su ausencia puede resonar por milenios. Capítulo 10. El legado persistente. La Biblioteca de Alejandría en la memoria colectiva. El último papiro se ha desintegrado, el último erudito ha callado, y el fuego, sea real o metafórico, ha consumido los vastos tesoros. Sin embargo, el espíritu de la gran Biblioteca de Alejandría se negó a morir. Su recuerdo, como una llama que se niega a extinguirse, ha persistido a través de los milenios, grabada no en piedra, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Es un legado persistente, una leyenda que aún hoy inspira asombro, melancolía y sobre todo, una incansable búsqueda de conocimiento. Puedes sentir la fuerza de esa leyenda, un faro que incluso desde las sombras sigue iluminando nuestro camino. La Biblioteca de Alejandría, en su apogeo, fue un símbolo de la ambición intelectual humana sin límites. Fue la encarnación de la idea de que todo el saber podía ser reunido, organizado y puesto al servicio del progreso. Este ideal, aunque efímero en su manifestación física, sembró una semilla en la conciencia del mundo. Inspiró la creación de otras bibliotecas en la antigüedad, como la de Pérgamo, y sentó las bases para la biblioteconomía moderna, con sus sistemas de catalogación y edición crítica. Los principios establecidos por sus bibliotecarios pioneros aún resuenan en cada biblioteca, archivo y base de datos de nuestro tiempo. Pero el legado de Alejandría no es solo un recuerdo de su grandeza, sino también una advertencia solemne. Su trágico final nos recuerda la fragilidad del conocimiento y las instituciones que lo albergan. Nos enseña que la sabiduría no es inmune a la ignorancia, la intolerancia, la negligencia o el caos de la guerra. En cada época, la historia de Alejandría se alza como un faro que nos urge a proteger y preservar el saber, a valorar a aquellos que lo custodian y a recordar que la pérdida de una biblioteca no es solo la quema de libros, sino el silenciamiento de innumerables voces y el borrado de inestimables ideas. Es una lección sombría sobre el costo de permitir que la luz de la razón se apague. En la era moderna, el mito de la Biblioteca de Alejandría ha resurgido con una fuerza renovada. No es casualidad que a principios del siglo XXI se construyera la Biblioteca Alexandrina en la misma ciudad donde una vez se erigió la antigua maravilla. Este colosal complejo moderno, con su diseño arquitectónico futurista y su vasta colección de libros y recursos digitales, es un tributo directo a su predecesora. Es un acto de esperanza, un intento de reencender la llama del saber que una vez brilló tan intensamente en la costa egipcia. Es un recordatorio de que a pesar de las pérdidas del pasado, la sed humana de conocimiento es inagotable. La Biblioteca de Alejandría sigue siendo un tema recurrente en la literatura, el arte y la cultura popular. Simboliza la búsqueda de la verdad, la ambición de la mente humana y la tragedia de las oportunidades perdidas. Nos invita a soñar con lo que el mundo podría haber sido si todo ese conocimiento se hubiera conservado y transmitido ininterrumpidamente. Es una fuente inagotable de especulación y admiración, un recordatorio de que las grandes ideas, incluso cuando sus formas físicas se desvanecen, pueden seguir inspirando a las generaciones futuras. Así, la Gran Biblioteca de Alejandría no es solo un vestigio arqueológico o una nota a pie de página en la historia. Es una narrativa viva, una fábula moral sobre la importancia de la curiosidad, la preservación y la iluminación. Su silencio no es un fin, sino una invitación a escuchar más atentamente, a buscar el conocimiento con mayor fervor y a proteger sus fuentes con renovada dedicación. Nos recuerda que cada libro, cada manuscrito, cada archivo digital, es un fragmento de esa vasta e ininterrumpida conversación de la humanidad. Una conversación que debemos esforzarnos por mantener viva. Viajeros incansables por los senderos del pasado, nuestro recorrido por los misterios de la Gran Biblioteca ha llegado a su fin. Hemos desvelado sus glorias y sus tragedias, y espero que, al igual que los antiguos eruditos, hayamos hallado nuevas luces en la oscuridad. Que la leyenda de Alejandría los inspire a valorar el conocimiento en todas sus formas
y a proteger la luz del saber en su propio camino. Si este viaje por el susurro de los siglos ha resonado en su espíritu, si han sentido la conexión con aquellos que construyeron y perdieron tesoros intelectuales, les invito a suscribirse a nuestro canal. Permitan que el susurro de los siglos siga guiándolos a través de los enigmas de la historia, las leyendas que resisten el tiempo y los secretos que aún esperan ser revelados. Acomódese, respire hondo y permítase soñar con los faros de sabiduría que, incluso desaparecidos, aún iluminan nuestro mundo. El viaje en el vasto océano del saber apenas ha comenzado.